buenos días, aquí nos encontramos desde la ciudad señorial de Ponce. Me encuentro acompañado por esta gran persona y este gran CPA que tengo a mi lado, don Luis Feliciano. Él me ha pedido que le diga don Toño, así es que don Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros. La razón por la cual tenemos aquí en esta mañana a don Toño con nosotros es que, al igual que la profesión, pues don Toño celebra este año, en próximo diciembre, su cumpleaños número 100. Y como ustedes muy pueden ver, don Toño me lo encuentro en la calle y no digo que tiene 75. Así que, don Toño, lo felicito porque usted, la verdad que es un ejemplo en términos de cómo conservar y perseverar en su estado de ánimo. Lo interesante de don Toño no es que cumple 100 años, es que a sus 100 años todavía está ejerciendo su función de CPA. De hecho, nos encontramos aquí en su oficina. Don Toño tiene una práctica sumamente grande para una firma pequeña. Su empresa tiene 13 personas actualmente. Cuenta con un socio que es el señor Wilfredo González, el CPA Wilfredo González, que está aquí con nosotros también, y agradecido tanto a Wilfredo como a sus empleados por recibirnos aquí en esta mañana. Don Toño, fuera de eso, pues quisiera hacerle unas cuantas preguntas que nos interesa saber sobre una persona como usted. Sabemos que aparte de ejercer como CPA por los últimos 50 y pico de años, porque entiendo que empezó trabajando 16 años en la cooperativa agrícola y luego de eso se pasa a ejercer en la contabilidad pública. Fuera de eso, pues también ha sido muy destacado en el deporte. De hecho, don Toño fue recientemente reconocido por la Liga de Béisbol AA, donde fue jugador, donde fue pelotero y donde fue dirigente también, tengo entendido. Así es que obviamente una persona multifacética, y yo creo que eso es parte del secreto por el cual don Toño se conserva como se conserva a su casi 100 años de edad. Una cosa increíble. Así es que, don Toño, nuevamente muchísimas gracias por permitirnos, darnos la oportunidad de estar aquí con usted y de aceptar nuestra invitación a que sea partícipe de igual forma de la celebración de nuestros 100 años de la profesión. Así que celebramos su centenario junto con el de la profesión. Así que qué cosa más grata que esa. Y don Toño, quisiera conocer un poquito más de su trasfondo. ¿Cómo usted se interesa en la profesión, en la contabilidad? Yo comencé a estudiar comercio para el año 1937 en la Escuela Superior de Ponce. Agraciadamente, con la ayuda de Dios, pues yo me dio unas habilidades deportivas de ser atleta de pista y campo y jugador de béisbol. Estando en tercer año, que tenía 16 a 17 años, pues me interesé por el deporte y conseguí una beca en la Universidad de Puerto Rico. Para mi tiempo era muy difícil porque nosotros éramos extremadamente pobres y no se podía lograr ir a la Universidad de Puerto Rico porque los costos de hospedaje no eran imposibles pagarlos. Sí, me imagino. Pero por la habilidad mía atlética, pues logré que me dieran una beca en la Universidad de Puerto Rico en el 1941. Ahí comencé a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Para la época mía solamente aceptaban 60 estudiantes porque el único colegio de administración que había era el de la Universidad de Puerto Rico. Y yo estudié comenzando en el 1941. Estuve hasta el 1943 cuando fui llamado por el Ejército de los Estados Unidos. Regresé a la Universidad de Puerto Rico en el 1946 y me gradué en el 1948. Obtuve la licencia de contador público autorizado en mayo 23 de 1952. Para esa época, pues no se tomaban exámenes. Había que ir a la Junta de Contabilidad. Yo asistí a la Junta de Contabilidad, que me recuerdo que el presidente de la Junta de Contabilidad era José Purcell.
Entonces, cuando eso, pues, se tomaba por la mañana, tomé un examen escrito y por la tarde era un examen oral frente a la Junta de Contabilidad. Okay. Con eso, pues, obtuve la licencia y comencé a trabajar en el 1948, porque exigían también que tuviera una práctica de 3 años, y trabajé en la Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico por 16 años. Luego, en el 1965, me independicé y comencé la contabilidad pública hasta el día de hoy. Increíble, estoy aquí anonadado, no por lo que usted me dice, por su memoria. A usted, la verdad que no deja de impresionarme. Y don Toño, ¿en qué? Yo tengo que mencionar que para mí en la Universidad de Puerto Rico tuve unos profesores que muchos fueron muy reconocidos. Que el que escribió el libro de Derecho Mercantil, Rafael Soltero Peralta, que tengo que mencionarlo. Okay. Tengo que mencionar al decano de la Universidad de Puerto Rico, que se llama José Lara Cuente. Recuerdo de ese nombre. José Lara Cuente era profesor de costo. En aquella época se exigía también que todos los estudiantes para poderse graduar tenían que pasar 2 años de ROTC. Y para graduarse de la Universidad de Puerto Rico había que tener 2 años de Derecho Mercantil. Okay. Entonces también en esa época en la Universidad de Puerto Rico se ofreció el CPA Coaching por 1 año completo. Y eso era una de las exigencias que también tenía la Junta de Contabilidad, la cual yo estuve. Así es que esas fueron muy buenas experiencias. También fui discípulo de una gran profesora, Ana María O'Neill, de español. O sea que son profesores que de aquella época, como Rafael Quintero, esas personas que estuvieron, Rafael Fábrega. Rafael Fábrega. Usted sabe que doña Ana María O'Neill es la tía abuela de mis hijos. Sí. Sí. Y tremenda, ella murió ya, pero... Pues yo fui discípulo de esa maestra. También sí. Conocí personalmente, por aquella época que él era el rector de la universidad, y por mi participación deportiva tenía una comunicación con él, con don Jaime Benítez. Claro. Sí, con él tuve una gran experiencia con él, porque para esa época, pues nosotros teníamos un equipo de béisbol que lidiaba con los equipos profesionales. Y de ese equipo nosotros teníamos, que era el muy buen amigo mío, un jugador que es conocido en Puerto Rico, Rubén Gómez, que era muy buen amigo mío. Y esos años que yo pasé en la universidad fueron años que yo los disfruté, y el pueblo de Río Piedra agradezco mucho los que me ayudaron en el pueblo de Río Piedra, porque vuelvo y les repito, yo era extremadamente pobre y jamás pensé que yo iba a llegar a la Universidad de Puerto Rico. Pasó otra situación en la etapa mía, y es que estando en la Escuela Superior de Ponce, yo estudiaba comercio y no tenía los créditos para ser aceptado en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando eso estaba de director de la Escuela Superior de Ponce, Mariano Villaronga, que fue luego secretario de Educación. Y él me llamó y me dijo, yo voy a hacer una excepción contigo, que te voy a dar en 4º año álgebra, que yo no podía tener álgebra porque estudiaba comercio. Y entonces, pues, y luego vas a coger geometría en el verano. Y así fue. Y logré conmigo hacer los requisitos que requerían la Universidad de Puerto Rico. Cuando eso, en la Universidad de Puerto Rico solamente aceptaban 60 estudiantes. Y que yo recuerde, de los 60 que comenzamos, yo creo que nos graduamos como 20. Porque se caían en el camino. Los maestros eran muy exigentes, y nos requerían mucho. Y usted logró una beca, me dice que por pista y campo, ¿no? Yo era atleta de pista y campo, yo corría... ¿Cómo brinca al béisbol del pista y campo? Pues yo me hice atleta de pista y campo porque comencé el béisbol. Okay. Y corría muy bien. Okay. Y corría 400 y 800 metros. Yeah. O sea, yo fui de las escuelas superiores, con aquellas competencias que se celebraban famosas, de la Ponce High, Central High y Mayagüez High. Yo corrí 800 metros y de hecho, en eso yo establecí una marca en ese año corriendo 800 metros. Okay. Eso me ayudó mucho a que me dieran la beca en la Universidad de Puerto Rico. O sea, que usted en high school jugó béisbol, y entonces, pero obtiene la beca por el hecho de que era... Era atleta de pista y campo, correcto. Yo estuve en la Universidad de Puerto Rico, yo tuve como mentores. Primero, en la Escuela Superior de Ponce,
tuve como mentor a Mellito Navarro, que es muy conocido en Puerto Rico, y en la Universidad de Puerto Rico como mentores estuve a José Pepe Seda y a Eugenio Guerra en pista y campo. O sea que estas personas para mí, yo los aprecio y distingo mucho porque fueron parte de mi formación. Qué bien, excelente. Y obviamente se nota que el secreto de su éxito es más la disciplina, tanto en el deporte como en los estudios, puesto que se nota que debe haber sido un estudiante disciplinado y dedicado en ambas ramas. También, vuelvo y repito, para entrar a la Universidad de Puerto Rico no es como ahora que tiene que pasar un examen. No podían ser aceptados en el colegio de la administración si no tenían sobre 3. Sobre 3 puntos. Y yo era siendo atleta y pisticón, yo tenía sobre 3 y eso me ayudó mucho, que no tuve problemas. Yo era aceptado en los 3 colegios en aquella época, que era el colegio de Mayagüez y el Instituto Politécnico, que ahora hoy es Universidad Interamericana. Pero ¿qué pasa? Yo no podía ir al colegio porque necesitaba las matemáticas, yo era estudiante de comercio. Y si fui aceptado, y también era mi deseo trabajar como contador. Ok, excelente. Y una vez comienza su práctica, don Toño, ¿en qué área se especializa? Pues en diversas. ¿En diversas? Yo he trabajado primero en la contabilidad general, trabajado en auditoría, trabajado en herencia y donaciones, que actualmente estoy trabajando bastante. Trabajé como perito en los tribunales de Ponce, como fui administrador judicial en diferentes sucesiones. Trabajé también como perito en casos de pensiones alimentarias y divisiones de sociedades gananciales. He trabajado en eso como perito, es una práctica bastante diversa. asistiendo a abogados que solicitaron mi servicio. Y yo les puedo decir, por ejemplo, de San Juan, Iván Díaz de Aldrey, que fue un famoso abogado, y en Ponce José Guillermo Viva, que trabajé con ellos mucho. Y ahora mismo, y trabajé luego con un abogado que ustedes lo tienen que conocer, que es Fredo Miguel. Claro. Con Miguel, yo tengo una gran amistad con Miguel y hemos trabajado conjuntamente en casos de herencia. Sí, Miguel se Yo conocí a Miguel en el 1983 en un caso en que yo fui nombrado administrador judicial. Y ahí fue que comenzamos nuestra amistad. Hasta el día de hoy nos consideramos muy buenos amigos. Yo conozco muy bien a Wilfredo, trompetista, él, excelente trompetista. Yo creo que le gusta más la trompeta que el derecho, pero en los dos es muy bueno. Así que, por lo que vemos, usted tiene una práctica bastante diversa y obviamente una práctica fructífera. Así que, don Toño, la verdad que yo no lo quiero felicitar porque las felicitaciones están de más. Yo lo que le siento es por usted una verdadera admiración por sus logros, por el hecho de que en esta etapa de su vida usted está todavía activo. Obviamente el deporte ha tenido mucho que ver en ese desarrollo, pero también pues hay una fortaleza innata en el ser humano que usted la tiene. La verdad que lo felicito, mi admiración por usted, y el colegio pues se siente más que honrado en que usted nos acompañe aquí en esta celebración. Tenemos una serie de eventos subsiguientes que lo vamos a estar invitando definitivamente a que sea partícipe de ella, una de ellas esta semana. Así que de mi parte, don Toño, no queda más que sencillamente agradecerle esta oportunidad que nos da el colegio. Quiero darle la oportunidad también a Isa González, que es nuestra presidenta electa. Yo ya estoy empezando ya la salida de mi término, pero lo dejo aquí con nuestra presidenta electa, que es Isa González, para que dialogue un ratito con usted. Muchísimas gracias. Yo primeramente quiero decirte que yo le doy gracias a Dios por lo que he logrado. Y no he sido yo el que lo logro, es Dios el que me ha llevado a lograr y tener la salud que me ha brindado el Señor. No, definitivamente, que hay algo más allá que logra lo que usted ha alcanzado, y obviamente el estado de salud
tanto física como mental, que usted tiene a los 100 años es sencillamente admirable. Yo quisiera tener la fórmula también para eso. Así que lo dejo aquí con nuestra presidenta electa, Aixa González. Muchísimas gracias nuevamente. Nos estaba hablando de qué llegó primero, el huevo o la gallina de los deportes. SPA porque jugó deporte o jugó deportes porque SPA. ¿Cómo fue eso? Pues tuve la dicha de que Dios me bendició y darme la oportunidad de ser un atleta y jugador de béisbol y conseguir una beca en la Universidad de Puerto Rico, porque para mi época era muy difícil estudiar si era pobre, y yo no era pobre, yo era extremadamente pobre. Al extremo que, yo no sé, no lo mencioné, pero se los digo ahora. En la Escuela Superior de Ponce tenían que pagarse $2.10 para estudiar por el año. Los primeros 2 años fueron un sacrificio para mi madre, conseguir esos $2.10. Pero cuando logré ser atleta, ya me pagaba la escuela superior esos $2.10. Y luego en la escuela superior es que al lograr ser atleta y jugador de béisbol, logré conseguir una beca en la Universidad de Puerto Rico. En aquella época, para estudiar en la Universidad de Puerto Rico o el Colegio de Mayagüez o en la universidad que era Instituto Politécnico, pues había que tener recursos porque había que pagar. ¿Y con qué se iba a pagar si los recursos que teníamos todos eran muy pobres? Y yo los logré siendo un atleta y siendo jugador de béisbol. Yo tuve los 2 primeros años en la Universidad de Puerto Rico, en el año 1941, 42 y 43, cuando la guerra, que fue en diciembre 10, por ahí diciembre 17 del 1943, me llamó el ejército y estuve 3 años en Panamá. Regresé de Panamá en el 1946 y ahí terminé mis estudios en el 1948. Cuando regresé del ejército, pues se me hizo más fácil, por motivo a que para esa época yo recibía una mensualidad del ejército de los Estados Unidos y con eso me pude sobrellevar mejor. Pero los 2 primeros años, para yo mantenerme en Río Piedras, yo tenía que jugar béisbol los domingos. Había veces que en semana yo tenía que jugar como receptor 4 o 5 juegos. Jugaba en la universidad y jugaba afuera. Y eso fue una de las situaciones que Dios me ayudó a yo mantenerme estudiando. Que esa posición no es fácil. No es fácil, sí. Tanto tiempo. Pero usted utilizó lo que nosotros llamamos como activo, ¿no? Sí, porque usted habla que no tuvo recursos, pero tiene unos activos y un talento y un don que ha podido compartir. Y eso lo ayudó. La oportunidad y tuve que me trataron de contratarme en el béisbol profesional, pero para aquella época era la cuestión, o eres profesional o eres aficionado. A mí no me convenía convertirme en profesional porque la paga que estaban dando no era suficiente para yo estudiar y jugar béisbol. Y me quedé en la Universidad de Puerto Rico y aquel señor que se llamaba José Pepe Seda me decía, ¿para qué te vas a convertir en profesional si aquí te tenemos todo? Y eso me mantuvo en la Universidad de Puerto Rico. O sea que él es uno de los que tenemos que agradecer que tengamos. Yo tuve la oportunidad de haber jugado el equipo de Ponce, equipo de San Juan y Cagua, y él me decía, él era el dirigente del equipo de Cagua profesional, me decía, si te decides a jugar pelota profesional, firma conmigo, porque ya vas a estar conmigo. Pero ¿qué pasa? Él me decía, pero no debes de firmar porque no te conviene, y por eso no firmé nunca en el béisbol profesional. Yo tuve compañeros en la Universidad de Puerto Rico que fueron amigos íntimos como hermanos, como Rubén Gómez, que yo le caché a Rubén Gómez todo ese tiempo. O sea, toda esta situación, el deporte, para mí fue factor determinante en mi preparación. Y luego, pues, logré, por la dicha que he tenido, de que me preparé en la Universidad de Puerto Rico con profesores que ya los he mencionado, como Rafael Soltero Peralta, Ana María O'Neill, José Lara Cuente, Rafael Fábrega,
aquellos fueron maestros que yo me preparé y me ayudaron. Por ejemplo, yo comencé a trabajar yo iba a trabajar en la oficina del Contralor cuando gradué de universidad, pero ¿qué pasa? Me solicitaron, necesitaban un contador en la Cooperativa Cafetero de Puerto Rico, y el decano, que era José Lara Cuente, me recomendó y comencé a trabajar en Cafeteros de Puerto Rico. En Cafeteros de Puerto Rico logré 16 años. Fui contralor de Cafeteros de Puerto Rico, jefe de oficina y contralor. Y eso fue mi desarrollo. Mi escuela fue la Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico. Como obtuve mi licencia en el 1900, en el 46, me dijo. No. Yo tuve la licencia en el 1952. Okay. Y en el 1948 me gradué de la universidad. Y exigían para esa época estar 3 años de la práctica de la contabilidad. Y luego teníamos casi, no habían exámenes, sino que uno asistía. Yo asistía a la Junta de Contabilidad. Me hicieron un examen por la mañana escrito y por la tarde práctico frente a la Junta de Contabilidad, y uno tenía que demostrar los trabajos que había logrado hechos. Yo en la práctica he trabajado en todo. Yo he trabajado como perito en distribución de bienes gananciales, he trabajado en herencia y donaciones, he trabajado en diversos trabajos. La realidad es que he trabajado en la contabilidad, mi práctica ha sido bien diversa. Bien diversa por ese primer trabajo que tuvo, que en realidad estuvo 16 años allí, ¿no? Pero sí. eso es un all around, porque cuando uno tiene esa posición, ve todo, ve todos los departamentos. En Cooperativa de Cafeteros tuve la experiencia de que Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico instala 2 compañías de seguro. Una de producción y la otra era de riesgo misceláneo. Yo me hice, también aprobé el examen de agente de seguro de riesgo misceláneo, que lo aprobé. Desde luego no lo ejercía porque había un conflicto de intereses como CPA, pero me preparé para dirigir las 2 compañías de seguro que comenzaron en Cafeteros de Puerto Rico. Pero usted desde el inicio comenzó a trabajar lo que es nuestra profesión. Nuestra profesión pues no es solo una rama, sí, sino todo lo que usted vio en los departamentos en contabilidad, cuentas a pagar, y ahí pues hasta seguros pues tuvo que ver. Que no lo ejercía, ¿verdad? Yo dirigí 2 compañías de seguro en Cafeteros de Puerto Rico. Que era la primera era una de cosecha y plantación, y la otra era de producción, y la otra era de riesgo misceláneo. O sea que eso para mí fue una gran experiencia, y lo estuve trabajando el tiempo que estuve en Cafeteros de Puerto Rico. ¿Y cómo fue esta pasión, que comenzó su pasión del deporte por la necesidad, como dice, que carecía de algo que le sobre el talento, pero luego comienza a trabajar, pero no abandonó eso que lo tenía atado de la pasión del deporte? Después que yo me retiro en el deporte activo, he continuado ayudando a diferentes entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, ahora mismo, yo soy el vicepresidente del pabellón del deporte puertorriqueño. Al día de hoy. Actualmente soy el vicepresidente del... ¿Pero de dónde usted saca el tiempo? Porque es que tiene aquí la práctica. Estamos en lo que llaman el biciciso. Ahí he estado, y ahí tiene tiempo para todo. En el pabellón del deporte puertorriqueño he estado con un hombre que es muy conocido en Puerto Rico, que es el director ejecutivo, José Julián Álvarez, que es mi amigo y hermano. Y con José Julián hemos estado en el pabellón del deporte. Actualmente el presidente es Jimmy Tolson, el presidente del pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. O sea, yo continuaré activo en la parte esta de ayudar al deporte. Por ejemplo, yo estuve aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Yo fui director de operaciones y director de finanzas. En esos Juegos Centroamericanos yo estuve en Cuba con el doctor Héctor Pumarejo para conseguir que los cubanos nos visitaran. Y tuvimos una experiencia allí en Cuba porque allí nos recibieron el alcalde de La Habana, y en la época de Fidel Castro,
Y allí yo, por personalidad deportiva que yo conocía, porque yo estuve en La Habana también dirigiendo el equipo de Puerto Rico en béisbol. Y eso fue para mí otra gran experiencia en La Habana. Y allí conocí a muchos deportistas que luego que yo regresé en el 1993 para lograr que los atletas cubanos vinieran a Puerto Rico, porque no estaban reacios a venir, y aceptaron venir para venir y aterrizar aquí en Mercedita. Y eso lo conseguimos con el doctor Héctor López Pumarejo, que lo tienen que haber conocido, que él es una persona muy bien preparada y que ha estado en Puerto Rico en diferentes etapas. Eso está excelente, pero entonces, ahora conociéndolo un poco más, lo que está haciendo ahora y lo que hizo hace unos cuantos añitos atrás, pues es lo que muchos debemos también continuar, que usted nos está ayudando a través de esto, pues a que nosotros reafirmemos más que nuestra profesión nos ofrece muchas cosas, pero también esto de los deportes y este don de dar, porque también está en unas organizaciones sin fines de lucro, que esa sinergia que usted tiene, pues que esa fórmula es la clave. Otra actividad que yo disfruté mucho fue que en Ponce se celebraron 9 Grand Prix y yo era el director de operaciones junto con el presidente José Quique Costa. También. Yo era así en Ponce, tuve a cargo de eso también. Y luego aquí se celebraron los Juegos Iberoamericanos, que vinieron diferentes de Europa a participar aquí. Eso fue una actividad que nos duró una semana. Y yo era el director de finanzas. O sea que, aparte de la parte activa del deporte, luego me continué trabajando en la parte inactiva. Sí, y ahí, si nos puede pues regalar un poco más y poderle enviar ese mensaje, y lo puede hacer para estos jóvenes y los que no sean tan jóvenes, para que puedan entonces seguir esa fórmula que usted les quiere decir, del deporte y de la profesión. Ahí puede. Yo les aconsejo no solamente a los jóvenes que hay que generar ingresos para subsistir, pero también deben de dedicarse al tiempo sin compensación alguna a entidades sin fines de lucro, deportivas y cívicas, literarias, que deben de dedicarle, porque eso es parte de, no todo puede ser el trabajo y generar un ingreso. Eso debe ser parte de uno, y eso es lo que me ha ayudado a mí, porque el deporte, hay una situación que el deporte le da a uno agresividad en la vida. El deporte le da a uno por uno nunca estar perdido, al contrario. Hay que todos los días pensar en que mañana es otro día y hoy lo que pasó ya pasó. Yo tenía una situación que yo iba a una competencia de béisbol, lo que fuera, dirigiendo o jugando. Yo pensaba, yo tengo al contrario que quiere ganar, ¿verdad? Pues yo le pedí a Dios ayuda a los dos que se lo merezca. Y yo tuve la oportunidad que Dios me ayudó mucho. Y con el oponente mío siempre tuve una relación muy buena, tanto en los países que yo visité muchos países en las diferentes actividades, como les dije. Yo estaba en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundial, y ahí se conocen muchos deportistas y muchos directores de comités olímpicos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, pues, yo tuve una gran amistad con Germán Riquejo Sampaio, que era, ustedes saben una cosa, Germán Riquejo Sampaio fuimos condiscípulos, porque cuando yo era estudiante en la Universidad de Puerto Rico en el año 1941, él era estudiante también. Y yo tuve una amistad con él hasta su muerte casi, la amistad con él hasta su muerte. O sea que yo he disfrutado la vida deportiva, ha sido para mí fundamental. Primero digo siempre Dios. Y la profesión he tenido también yo he compartido muy bien con todos los funcionarios públicos. Y uno de los consejos que yo doy a la juventud es que tenga respeto hacia los funcionarios públicos. Porque nosotros tenemos que litigar con los funcionarios públicos y tenemos que tener respeto. Y eso es una de las cualidades
que yo siempre he tenido. No, pues excelente, don Toño. Yo creo que no necesitamos pues más que escuchar eso. Dios siempre, ¿verdad? Y lo de los deportes que mencionó, yo siempre me he preguntado eso, porque el otro equipo pues está pidiéndole al mismo Dios, ¿verdad? Y es uno. Así que lo que usted pidió es otra enseñanza más. Así que, don Toño, muy agradecida. Gracias. Agradezco la visita del presidente y la presidenta electa del Colegio de Contadores. Para mí es un privilegio que ustedes nos hayan visitado en nuestra oficina y en Ponce. El placer es nuestro. Bien. Gracias.